Saludos cordiales, queridos hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor los guarde, los protege y los bendiga siempre. Les saluda su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Y bueno, estamos ya iniciando este camino en base y que se sostiene en los misterios centrales de nuestra fe. Hoy es Domingo de Ramos. Si bien es cierto, continuamos de una manera por decirlo de alguna manera, siendo exactos en el tiempo de la Cuaresma, que de hecho termina hasta que celebremos la misa vespertina de la Cena del Señor el día jueves en la tarde. Hoy tiene un matiz muy diferente. Hoy tiene una llamada especial y bueno, pues es parte de lo que vamos a reflexionar. Hago nada más una pequeña observación. Justamente, si pueden ver el contraste, el color que predomina en los diversos elementos del video, está en color rojo. Porque bueno, obviamente el evangelio de hoy es el evangelio de la pasión. Pero por la extensión del mismo, aunque igual también vamos a tocar algunos elementos, hoy me gustaría que viéramos el evangelio con el que inicia la procesión. Recordemos que esta celebración en muchos lugares y dependiendo de la disposición pastoral, es una celebración lo que conocemos como estacional. Inicia en un lugar y termina en otro. En muchas comunidades lo que es que se inicia en alguna filial o en algún otro lugar específico y óptimo para que ahí empiece a leerse y a proclamarse el evangelio de la entrada a Jesús a Jerusalén y luego de ahí realizar una procesión que termina en el templo principal, en la parroquia o en el lugar donde se desarrollará el resto de la celebración eucarística. Entonces, bueno, es importante entender cómo inicia esto y por eso hemos querido, pues en este aspecto, acercarnos y meditar el Evangelio de la entrada a Jerusalén. Como estamos en el ciclo A, pues vamos con el Evangelio según San Mateo. Entonces, vamos en primera instancia a leer, a ponernos en disposición al Espíritu Santo para meditar el Evangelio de este día. Vamos entonces a prepararnos y a poner nuestro corazón en esa reflexión profunda en torno a lo que es este evangelio. Decimos la oración de José Kentenich. Espíritu Santo, alma de mi alma. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silencio, modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Como bien lo dijimos, el texto del Evangelio que vamos a meditar es el de la entrada a Jerusalén, que es con el que se inicia la procesión, que es tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús mandó a los discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida un borrico atado con su pollino. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: Decid a la hija de Sión, mira tu rey que viene a ti humilde montado en un asno,
en un pollino hijo de Asémila. Fueron los dos discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Muy bien, queridos hermanos, como dije, este texto, esta celebración, tiene dos momentos, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues es parte de lo que estamos reflexionando en este inicio de la Semana Mayor. Esta misa, como les dije, tiene dos momentos, en algunos momentos, según la disposición pastoral, que es que inicia en un lugar, proclama este evangelio, se realiza la procesión donde pues vamos recordando la entrada de Jerusalén y se continúa la celebración ya en el templo con las lecturas y el evangelio, en este caso la lectura de la pasión y bueno, el resto de la misa en sí general. Es muy interesante y siempre hay que poner una atención especial en cómo es el ingreso de Jesús a Jerusalén. Un ingreso glorioso, un ingreso pues donde la gente reconoce de alguna manera su importancia y su mesianismo. Y lo podemos ver en elementos interesantes como el hecho de los mantos que son colocados, en el hecho de poder ver, que extiendan ramas y sobre todo el Hosana. Hosana significa sálvanos o también significa viva, pero principalmente el Hosana lo recordábamos como esa solicitud o oración a Jesús o mesiánica en torno a cómo el pueblo de Israel quería ser salvado. Y es que eso fue lo que Jesús fue a hacer a Jerusalén. Pero demuestra su mesianismo, demuestra su fe, demuestra la misión que el Padre le ha encomendado de una manera que distaba mucho a las mentalidades de la época. Por eso cuando nosotros vemos y contrastamos, podemos darnos cuenta que aquella muchedumbre que algunos días antes le decía Hosana, bienvenido, o Hosana, el bendito el que viene en el nombre del Señor, es muy probablemente la misma muchedumbre que el viernes le dirá: fuera, fuera, crucifícalo, crucifícalo. Es claro que tenemos que tener una oportunidad de reflexionar sobre estos cambios de actitudes que tenemos que encontrar en el pueblo. ¿Qué hace que el pueblo se convierta, tenga esa actitud de querer casi que pues coronar a Jesús a su ingreso en Jerusalén? Y cómo después piden su ejecución, incluso eligiendo a un criminal como lo era Barrabás. Es claro que todo esto responde a cómo nosotros muchas veces nos dejamos pues manipular por los entornos y perdemos en ese aspecto esa disponibilidad de ser cercanos y llegar con Jesús hasta las últimas consecuencias. Si ponemos atención, no solamente hablemos del texto de Mateo, que sé que hoy se nos proclamará como evangelio, los diversos momentos o los diversos relatos de la pasión del Señor, podemos ir encontrando constantes caídas, constantes pues momentos
en donde aquellos que decían estar con Él lo abandonan. Motivos muchos. Pues tal vez la avaricia de Judas en torno al tema del dinero, el temor de Pedro al poder pues querer compartir el mismo destino que Jesús. Incluso el silencio de José de Arimatea o de Nicodemo, que eran pues discípulos clandestinos de Jesús, que también pues posiblemente algún comentario han hecho durante el juicio, pero que no fue suficiente. Pilatos, que se lava las manos a pesar de que él reconoce esos vestigios de verdad de Jesús durante su interrogatorio. Entonces hoy es importante que reflexionemos sobre aquellas circunstancias y cosas que nos hacen darle la espalda al Señor. Es claro, el Señor escribe recto en renglones torcidos. El Señor necesitaba de esa muchedumbre que cambiara su voz. ¿Para qué? Para que pudiera entregarse y alcanzar nuestra salvación. Él fue tomando cada una de aquellas traiciones, aquellos abandonos y demás, para convertirlos en un mecanismo, en un medio para poder alcanzar la salvación. Por eso hoy es importante que reflexionemos y también junto con el Señor tomemos nuestras cruces cotidianas, nuestras cruces personales, con el fin último de poder entender el mensaje y la decisión, en este caso, el sentido que Dios puede darle a esas situaciones para nuestra propia salvación. Hoy es importante que también enfaticemos en la importancia de reconocer el valor de la cruz y cómo la cruz también nos tiene que transformar a cada uno de nosotros. Cómo la cruz tiene que convertirse en ese mecanismo de salvación. Hoy Jesús también está entrando de manera especial a la ciudad de nuestra vida, a la ciudad de nuestro corazón, que muchas veces está muy fortificado, muy blindado, muy acorazado por circunstancias que tal vez incluso tengamos justificación, por malos tratos, por situaciones difíciles, por rencores, por engaños. Pero hoy Jesús quiere penetrar esa fortaleza, quiere penetrar justamente esa coraza. ¿Para qué? Para traernos su bendición, para traernos su luz, entendiéndolo a Él como aquel que se entrega por nuestra salvación y nos da todo para poder vivir en plenitud. Pidámosle al Señor ciertamente que hoy podamos entender también los signos de los tiempos. Muchas veces hoy hablamos incluso de cómo Jesús entra en un sencillo burrito y decimos que es un gesto de humildad, que no es que no lo sea. Pero más que pensar en un gesto de humildad, también podemos pensar en un gesto profético. De hecho, se nos habla de aquella profecía que se encontraba en el libro de Zacarías, de cómo el Señor, el Rey de la Gloria, entrará en un pollino. Entonces aquí también tenemos que darnos cuenta de cómo Dios actúa incluso en los pequeños detalles para revelar su amor, para revelar su plan en cada uno de nosotros. Un último dato para cerrar esta reflexión, y es muy interesante, que es que incluso ese mismo día que Jesús pues entra a Jerusalén de manera gloriosa, en otra de las puertas, conocida la puerta de las ovejas, ahí van a entrar todos los corderos y ovejas que iban a ser sacrificados para la Pascua. Jesús mismo entra para ser sacrificado. Jesús mismo entra para convertirse en nuestro auxilio, en nuestro rescate. Entonces pidamos al Señor verdaderamente valorar ese gran amor que el Señor nos ha dado, que Jesús ha implementado en su acción para poder vivir sin necesidad alguna toda esta pasión. Y pidámosle nosotros también no ser simples espectadores, sino que antes de ser ese pueblo que grita crucifícale y ve desde afuera, se convierte en aquel Simón de Cirene que le ayuda, en aquellas mujeres de Jerusalén que sufren con él, en aquella Verónica que le limpia su rostro, porque al final, independientemente de que sean servicios, el Señor los tomará como dones que nos regala y convertirá en gracias para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y que esa Semana Mayor sea un verdadero momento de reflexión y encuentro con aquel que nos amó hasta el extremo. Feliz domingo.